Buenos días a todos y a todas y a todos, que actualmente se está utilizando también este término, ¿no es cierto?, para tratar y es muy conveniente en este momento abordar una temática que viene siendo de alguna forma ya en algunos lugares muy propuesta y trabajada desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a tener tres invitados que nos van a acercar justamente este tema de la diversidad de sexo y género en el cinema latinoamericano contemporáneo. Vamos a tenerlo a Alejandro Jiménez, a Lirio Peña y a Rosángel Fachel desde Brasil. Así que vamos en realidad a tener una hora más o menos, una hora y cuarto de una diversidad de temáticas que ellos nos van a acercar, ¿no es cierto? Pensando en que justamente el cine desde esta temática de LGBT, ¿no es cierto? Cada día forma parte más de las producciones audiovisuales y sobre todo de las producciones cinematográficas en América Latina, en Iberoamérica y en el mundo en general. Y estas historias en realidad intentan de alguna manera mostrar esa realidad social en donde se aborda la diversidad sexual como un eje narrativo. Y esto es muy interesante actualmente porque antes, digamos, era mucho más complicado de poner y exponer en las pantallas, sea en pantallas pequeñas o en las grandes pantallas como es el cine, este tipo de temáticas, pero actualmente hay una, digamos, apertura mucho más grande en hablar de ello, ¿no es cierto? Las pantallas grandes o el cine en realidad ha mostrado a través de esas historias diferentes contrastes y perspectivas de la discriminación, de los estereotipos, de la homofobia, ¿no es cierto? De cómo se presentan en la vida de muchas personas y esto ha sido proyectado en esas grandes historias. En diferentes países inclusive muchas leyes miramos que están cambiando actualmente y eso también permite que inclusive todas estas historias se puedan poner en la pantalla de forma mucho más fácil y sin tanto sesgo o complicaciones desde el Estado para que no exista una censura, ¿no es cierto? Para que exista, como hemos hablado y estamos con este tema de la democratización también de los contenidos, que no tengan esa dificultad en los diferentes países. Y por otro lado, también es interesante saber que desde diferentes instancias, sobre todo desde esa parte educativa, ¿no es cierto? También hay propuestas que promueven el hecho de conocer, el hecho de pensar en socializar estas temáticas y que los niños desde muy pequeños aprendan a reconocer, a tener respeto y a entender este tipo de tópicos. Entonces, en Latinoamérica y en Iberoamérica, en realidad, ha habido ya algunas producciones que se han construido con discursos en realidad, y eso es lo que cada uno de ustedes nos van a hablar, ¿no es cierto? En los cuales se intenta a través de estas producciones tener historias contestatarias, activistas, cuestionando este tipo de estereotipos, en donde estos espacios de alguna manera se vuelven o se convierten en espacios de discusión, en espacios de denuncia y proponen de alguna forma un contexto en el cual nosotros tenemos que de alguna forma convertirnos en seres humanos mucho más tolerantes y pensar en esa inclusión que deben tener todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, ya inclusive desde hace algunos años, desde los 80, ha habido festivales en los cuales ya se han premiado, ¿no es cierto? A diversas producciones, sobre todo que están enfocadas en este tema de LGBT. Entonces, para mí es un gusto poder moderar el día de hoy este espacio y poder tener a estos grandes invitados que son parte de la red INAF, ¿no es cierto? Y que cada uno nos va a acercar estas temáticas. Vamos, les voy a contar un poquito la modalidad de cómo vamos a trabajarlo, ¿no es cierto? Vamos a tener más o menos unos 10 minutos, si es menos, no importa, en la cual cada uno va a ir participando. Vamos a comenzar con Rosángel, porque ella nos va a dar una perspectiva general justamente del tema de
por qué pensar el género en el cine. Luego nos va a acompañar Alirio, porque él, en cambio, nos va a acercar cómo el audiovisual y esa investigación sobre el audiovisual LGBT es tan importante ahora, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a cerrar con Alejandro, quien nos va a hablar justamente de un caso puntual y que es bastante interesante de cómo el cine mexicano ha trabajado temáticas gays y trans, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener 10 minutos. Yo les voy a avisar a través del chat cuánto tiempo les queda. Y luego de eso vamos a abrir la ronda de preguntas que yo voy a estar pendiente del Facebook en el caso de que ustedes tengan alguna inquietud para poder hacerla llegar a a los invitados del día de hoy. Así que no quiero ocupar más este espacio y quiero darle paso a Rosángel, que voy a permitirme de dar un pequeño una breve sinopsis de su vida, ¿no es cierto? Ella posee un doctorado y una maestría en literatura comparada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y se graduó en comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul y actualmente es profesora y maestra en letras de literatura comparada de la Universidad Regional Integrada de Alto Uruguay y de las Misiones. Integra la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales y de los grupos de investigación, comparación y procesos culturales, el cinema latinoamericano en la Universidad Federal Fluminense y además ella ha estado investigando en temas y orientaciones que tratan o que son pertinentes a las narrativas audiovisuales, sobre el audiovisual latinoamericano contemporáneo, sobre la cultura e identidad latinoamericana y también sobre las tecnologías e imaginarios y la literatura comparada y los estudios culturales. Es por eso que hoy nos va a hablar justamente de esta contextualización de por qué pensar el género en el cine. Así que te doy paso, Rosángel. Muchas gracias, Catalina, por esta presentación tan hermosa. Creo que has contextualizado muy bien lo que queremos tratar hoy acá, así que te agradezco mucho por esta presentación. Y voy entonces a compartir pantalla para poder hablar un poco de lo que he preparado para hoy, ¿no? Bueno, ahí poner en pantalla. Uy, no, ¿cómo hago? Con eso, cuando decíamos en el ensayo, todo muy bien. Ahí, Se no ve bien, puedo, se ve ahí. bien. Ah, quiero poner Exacto, pantalla. ahí está perfecto. Bueno, entonces como había dicho Catalina, yo voy a empezar entonces, bueno, y también que saludar a mis amigues, ¿no? A Lirio y Alejandro, que siempre un gusto estar acá, que son mis compañeros de investigación, ¿no? En esta temática y que estamos siempre ahí haciendo las discusiones y poniendo en discusión la cuestión de la diversidad en el audiovisual, ¿no? Un gusto estar acá con ustedes también, amigos. Y bueno, entonces para hoy yo propuse hablar un poco de una manera más general, ¿no? Para pensar, para proponer una reflexión acerca de por qué es importante pensarmos la cuestión de la diversidad en el cine, ¿no? Y pensar sobre todo en el cine latinoamericano, que es donde estamos ahí, iberoamericano, donde estamos entonces más involucrados como investigadores, ¿no? Y también como personas que habitan esta región. Y para eso yo creo que es importante traer un poco de discusión temática, no muy pesada, pero para poner como estas cuestiones en la mesa. Y la idea entonces es que podemos pensar el cine, y eso lo trago de una teórica, ¿no? Que trabaja en Estados Unidos, que es Teresa de Lauretz, que propone que pensemos el cine como una tecnología de género. Entonces, a partir de esta idea es lo que vamos a plantear un poco esta reflexión, ¿no? Ahí voy. Sí, no puedo cambiar. Rosángela, se mutió tu micrófono. A ver si desde, desde la parte técnica nos pueden, porque ellos sí pueden habilitar el micrófono, creo que Rosángela. Ahí, mejor. Ahí sí. ¿Sí? Oh, perdón. Bueno, ahí voy. A ver si va.
Ahora ¿Así se sí. escucha? Bueno, Sí, perfecto. perdón. Bueno, yo traigo entonces esta idea de pensar el cine como tecnología de género a partir de un texto de Teresa de Lauretis, como he dicho, ¿no? Que se llama Tecnologías de Género, ¿no? Y en este texto, entonces, Teresa de Lauretis va a plantear, ¿no? Que la cuestión de la diferencia sexual es una creación de la cultura y de los discursos. Y a partir de esta idea, entonces, muy pensada por la cuestión del texto de Foucault, ¿no? El volumen 1 de la historia de la sexualidad, donde entonces Foucault va a decir que la sexualidad no es algo natural de las personas, no es algo natural de los cuerpos, que es algo que se constituye, ¿no? Por los discursos y por un conjunto de tecnologías, ¿no? Teresa de Lauretis entonces va a proponer que también el género no es algo natural de los cuerpos, que es también, ¿no? Algo que se ha creado por las tecnologías de género, entonces va a decir ellas, ¿no? Que estas tecnologías entonces son de estas cuestiones institucionales desde la perspectiva social, cultural, de los discursos, ¿no? Y estas tecnologías van a trabajar a partir de esta construcción de género. Y es importante entonces también acá, muy rápidamente, ¿no? Retomar un poco de lo que dice Teresa de Lorete sobre el género, ¿no? Que va a decir entonces que el género es una representación, y creo que eso nos interesa mucho cuando estamos pensando en la cuestión del audiovisual, ¿no? Y esta representación es también una construcción, ¿no? Y esta construcción hace parte del proceso, no solo el producto, pero también la construcción es género. Y esta construcción es continua, ¿no? Todo el tiempo esto está cambiando y se está adaptando a las cuestiones de la sociedad. Y de esta construcción, de este engendramiento, como va a decir ella, también la representación se da por la desconstrucción de esta representación. Así que cuando estamos cuestionando el género o proponiendo otras figuraciones de género, estamos también en otro momento reengendrando, ¿no? Entonces la cuestión de género es muy compleja porque mismo cuando la ponemos en cuestión, volvemos a asumir engendramientos, ¿no? A figurar otras representaciones de género. Y a partir de esta cuestión, entonces, de entender que existen tecnologías de género en la sociedad, que todo, ¿no? Todos los discursos sociales, educativos, culturales, los discursos políticos, ¿no? Están engendrados en esta constitución. Teresa de Lauretis va a decir entonces que estamos toda la sociedad involucradas por un sistema de sexo-género que es accionado por estos discursos, ¿no? Y ahí va a hablar de varias cuestiones que son entonces entendidas como tecnologías de género, pero específicamente lo que nos interesa es que ella va a nombrar también que el cine es una tecnología de género, porque el cine está involucrado en la constitución social de cómo vamos a entender o qué es ser hombre, o qué es ser mujer, o qué es ser heterosexual, o qué es ser homosexual, o qué es ser cisgénero o transgénero. Entonces, el cine va a actuar, ¿no? Todo el tiempo y en el diálogo con esta cuestión de contexto y de sociedad. Ahí, Marshall. Y a partir entonces de esa idea de que el cine es una construcción, que el género es una construcción y es una representación, yo propongo pensar esta representación como encuadramientos de género, ¿no? Uh, Trayendo esta idea de encuadre de los estudios de comunicación del jornalismo, ¿no? Que van a pensar cómo se hacen los encuadres de las noticias, los encuadres identitarios. Y ahí entonces pensar cómo se hacen los encuadros, ¿no? De estos procesos performativos y de estas políticas identitarias de la diversidad en las producciones audiovisuales en el cine, ¿no? Y estos encuadramientos entonces ellos van a nos ayudar a construir estas representaciones, ¿no? Van a construir cómo pensamos estas identidades. Sobre todo, y acá justamente estamos pensando más específicamente en la cuestión de la diversidad, pero también en la relación de la cuestión de género más binaria, ¿no? Del hombre y de mujer, que se hizo a mucho más tiempo, y ahora también estos mecanismos van también siendo accionados para pensarmos los encuadres de la diversidad, ¿no? Entonces, esto es decir que queremos entender lo que hacen estos encuadres, ¿no? Lo que se muestra, lo que no se muestra, y cómo a través de esos encuadres se va constituyendo lo que nosotros vamos a entender como identidades de género en la diversidad. Y a partir entonces de esa perspectiva de entender que en el cine actúa como una tecnología de género y esta tecnología de género se acciona a partir de los encuadres de género y los encuadres identitarios,
pensar entonces cómo estas representaciones van a ser posibles de visibilizar estas identidades, ¿no? De visibilizar estas personas y estas corporalidades en la diversidad. Y eso coloca entonces en cuestión la idea de representación, ¿no? De pensarmos qué significa esta representación, pero también pone en conflicto la idea de contrarrepresentación, ¿no? De que durante mucho tiempo se ha representado de alguna manera a especificidades de género y que estas personas, al asumir su poder de contar sus propias historias, pueden proponer contrarrepresentaciones, ¿no? Que es poner en cheque la representación que está como ya normatizada en las narrativas audiovisuales. Y a partir de eso, entonces, pensar también la idea de representatividad, de lo que significa tenermos esta diversidad en pantalla, ¿no? Para las cuestiones de la representatividad en la sociedad. Y a partir de eso, pensar que estas representaciones en pantalla, ¿no? Estos encuadramientos, y a partir de este cuestionamiento de la representación, de la contrarrepresentación y de la representatividad, van a estar también involucradas, ¿no? Como un producto cultural que está en diálogo con el contexto cultural de América Latina y eso de cada país específicamente, va a estar entonces actuando en diálogo con estas políticas identitarias. Un poco lo que decía Catalina cuando hizo la presentación, ¿no? Que acá vamos viendo cómo en América Latina se van desenvolviendo los derechos, ¿no? En las políticas de derechos civiles a la diversidad, ¿no? Y estas son cuestiones que van a ser distintas en cada uno de los países, más que se puede un poco resumir en algunas cuestiones que son como agenda común, ¿no? Y ahí sería la cuestión de la unión de parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? La idea del casamiento igualitario, la cuestión de la adopción se dice, la cuestión de la adopción también es algo que se está trabajando en algunos países, algunos ya permiten, otros no. La cuestión de la identidad de género, que también es algo que en algunos países de América Latina ya existe la ley y en otros no. Y sobre todo la cuestión de las leyes que son anti la discriminación. Entonces, estas cuestiones de políticas de agenda pública que vamos a ver en toda América Latina de manera distinta, ¿no? Son cuestiones de políticas identitarias que están también como en tensión con la producción del cine, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo estas representaciones van entonces o corroborar la discusión, haciendo de una manera un tanto pedagógica, ¿no? Para presentar a la sociedad las cuestiones, o en algún momento de una manera mucho más reaccionaria, haciendo discursos en contra, ¿no? Entonces, estas cuestiones atravesan el cine. Y es importante también decir que a pesar de los derechos civiles, eso no garantiza la igualdad, ¿no? Entonces, además tenemos esta cuestión de tener los derechos civiles, ¿no? En Brasil es un ejemplo de esto, que acá tenemos muchas leyes para cuestiones de género, ¿no? Y cada vez estamos involucrados en desenvolverlas, en profundizarlas más y expandirlas, pero tenemos en contra un país que tiene números muy grandes de violencia de género y de crímenes de odio, ¿no? Y de cuestiones relacionadas a trans y a homofobia. Así que ahí en esta constitución social que entendemos el poder del cine para actuar como una producción cultural que puede estar entonces relacionada con las políticas identitarias, ¿no? Y estas cuestiones también no podemos dejar de decir que están en tensión, ¿no? Con una discusión que se hace mucho más de un campo teórico y un campo activista, que es de pensar en cómo estas luchas por derechos o por políticas identitarias acaban pudiendo ser definidas como algo que está homonormatizando, ¿no? Como si las cuestiones de la diversidad se integrasen, ¿no? A esta normatividad que es propuesta por la heteronormatividad, ¿no? Entonces, es algo que también se tensiona cuando se piensa en las políticas, ¿no? Y esa idea entonces de una actuación asimilacionista, ¿no? Que a invés de proponernos cambiar la sociedad, proponemos integrar la diversidad de una manera normativa, ¿no? Entonces, esta tensión está también en discusión, las cuestiones teóricas y activistas. Y bueno, y a partir de esta reflexión sobre, ¿no? El papel del cine como tecnología de género y su papel en las políticas identitarias,
en la discusión social, ¿no? De cómo esto acontece. Es importante también, creo, y acá traigo también de una teórica de Rio Grande do Sul, muy conocida en las cuestiones de género, Guacira Louro da Silva, que va a hacer una reflexión en 2004 cuando lance este libro, pero que es muy actual todavía y sobre todo acá en Brasil, donde yo puedo se politiza, ¿no? Cuando entiende su necesidad de una lucha política, convierte este gueto, este territorio marginal, en un estado de orgullo, ¿no? En la cuestión de se poner identitariamente en las cuestiones de género, la cuestión ética, la cuestión gay específicamente. Pero esta visibilidad que se da, por ejemplo, en todas las que son de las políticas públicas y del cine, va a tener, como dice ella, efeitos contraditórios, ¿no? Por un lado, tenemos entonces que las personas, la sociedad pasa a demostrar una creciente aceptación de la diversidad sexual, ¿no? Incluso pasa a consumir sus productos, y eso podemos decir en relación al cine, las producciones de música y todo eso. Pero por otro lado, ¿no? La gente más reaccionaria se pone mucho más en contra y ataca mucho más fuerte. Entonces, esta visibilidad genera esta tensión, ¿no? Y creo que ahí está un poco de lo que queremos pensar cuando estamos olhando, ¿no? Cuando estamos mirando para estas producciones de cine latinoamericano que tratan de la diversidad. Y ahí, bueno, ya esto que quería encerrar diciendo entonces que lo que estamos aquí un poco muy rápidamente presentando, ¿no? Es una investigación que yo tengo profundizado mucho en contacto con mi amigo Alirio, ¿no? Para pensar los festivales y todo eso, de la diversidad. Y también con mi amigo Alejandro, para pensarmos un poco esta cartografía de la producción del cine que trata de cuestiones de la diversidad en Iberoamérica, ¿no? Tratando de las ficciones, de las películas estrenadas a partir del 2000, ¿no? Que tratan de cuestiones LGBT o las cuestiones queer. Y por eso les agradezco otra vez por la posibilidad de estar acá con ustedes y le paso palabra a Catalina. Muchas gracias, Rosángela. Creo que has podido en tan poco tiempo, porque en realidad ya ves que los 10 minutos se quedan cortitos, hemos utilizado unos minutitos más, pero sin embargo luego vamos a tener más espacio para poder ampliar cosas que se han quedado. Entonces, ahora quiero darle paso a Lirio justamente Peña Serpa. Él es venezolano y actualmente está cursando o es cursante profesor universitario de educación secundaria y superior en la Universidad Austral de Buenos Aires, en Argentina, y es candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. También es magíster cienciatarium en comunicación social de la Universidad Central de Venezuela en el 2013 y ha realizado estudios de cine en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas entre el 2009 y el 2011. Es Professional Corporate Management Specialization de la Preston University en Estados Unidos en el 2003 y es industriólogo de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela en el 2000. Así que, ¿quién mejor para podernos hablar justamente del audiovisual LGBT y cómo estas investigaciones se hacen en torno al audiovisual LGBT? Así que te doy paso a Lirio para que nos puedas compartir tu experiencia. Gracias, Catalina. Buen día a todos y todas y todes. Muy buena la presentación de mi compañera Rosángela. Ahora yo voy a compartir pantalla para hacer lo propio. Y allí está. Ok. Voy a comenzar comentándoles que el año pasado, justamente cuando realizamos el Festival Cine Versátil edición 2020, el periodista Franco Torquia, un periodista argentino que tiene además muchos años con un programa de radio acá en Buenos Aires, me preguntaba si en realidad lo que está en las plataformas streaming representan
el sentir y el vivir de la comunidad LGBT, de las personas LGBT. Y yo le decía que no podía generalizar diciendo que no lo representaba o sí lo representaba. De manera que le comentaba que para efectos de Latinoamérica, las famosas plataformas de la H, de la N y de la D nos han venido mostrando materiales audiovisuales que, si bien mantienen los visos del heteronormado, de cierto didactismo o pedagogía sobre lo que es la sexualidad, también, gracias a esa plataforma, teníamos productos audiovisuales, y en el caso específico de series, como Pose, producida en Estados Unidos y que rescataba el vivir y el sentir de la cultura queer y no binaria en la década del 80 y 90, y ojo que en los 80 no se hablaba todavía, no estaba de moda los términos queer y no binario. Asimismo, señalaba otra serie, le respondía yo, Ixecín, que en ese momento estaba en producción y todavía no teníamos la posibilidad de verla. Es una producción del Reino Unido y también rescata esa cultura queer, esa cultura no binaria y el sentir y el vivir de cómo afrontar una pandemia tan difícil para la comunidad LGBT como fue el VIH-Sida. En ese momento pues era bastante caótico, bastante precario. Además, le señalaba yo que también teníamos producciones de la propia Latinoamérica. Y basta nombrar, voy a tomar dos ejemplos nada más, la más reciente, El Baile de los 41, que es una producción mexicana, que bueno que tenemos un compañero mexicano acá con nosotros hoy. Pues esta también rescata un hecho histórico real y cómo era tan difícil salir del closet en el sentir, el ser, el vivir en ese momento. Y de modo que para mí esta película es bastante valiosa y está en la plataforma de la N. Tomo otro ejemplo también de la plataforma de la N, está Las Mil y Una de la argentina Clarisa Navas, que obtuvo el Sebastián en Latino el año pasado. Y esta película también, si bien no es un hecho histórico, rescata el día a día, la cotidianidad en un entorno de clase baja, en un monobloque, y es como una apuesta más real de lo que se inserta ese vivir y ese sentir queer y LGBT en ese tipo de clase social. Hacía todo este preámbulo porque yo quiero comentarles ahora que les estaba hablando solamente de lo que es el marco de las plataformas de streaming, pero también existen otras producciones que, si bien no están en esas plataformas de streaming, han venido representando las voces de las personas LGBT en primera persona, y esto ha sido casi básicamente en documentales. Y esos documentales han llegado en festivales de clase A un 20% y el 80% restante se ha exhibido en otros festivales de cine que no somos de clase A, digo somos porque incluyo el nuestro, el Cine Versátil. Pero que también para muchas personas resulta sumamente aburrido estos documentales y tenía que decirlo. Resulta aburrido por los códigos que no están acostumbrados a consumir, no es lo que ven, y resulta aburrido porque parece el documental dirigido a las propias personas LGBT. Sin embargo, no resulta aburrido para la militancia LGBT y la militancia queer, ni tampoco para la academia. Y fíjense que la militancia LGBT y la militancia queer y la academia tienen entonces un piso común. Y ese piso común yo lo llamo Queerlandia. Queerlandia en el sentido amoroso, en el sentido bonito. Queerlandia está conformado entonces por conceptos que bien nos aproximó Rosángela, conceptos LGBT. Ella aproximó lo de asimilacionismo, que tiene que ver con
cómo adaptarse a esas normas de una sociedad heteronormada, y allí nombramos ley del matrimonio igualitario, ley de adopción de hijos, ley de identidad de género. Fíjense que esa parte LGBT está muy asociada con las leyes y tiene un gran componente de derechos humanos y de la teoría de género que nos estuvo aproximando Rosángela. Pero también está por otro lado los de la teoría queer, o la teoría CUIR, queer en sentido latinoamericano, que es como la reinterpretación para Latinoamérica, y el sentir no binario. Estoy aquí haciendo como resumen bien breve para no excederme del tiempo. Ahora bien, ese piso y esos conceptos, ¿cómo se traduce en las militancias? Bueno, se ha traducido de una manera bastante interesante en activismo audiovisual, en videoactivismo y en activismo cinematográfico. Activismo audiovisual me refiero a ese cineasta que tiene una convicción activista y dice, bueno, yo con mi película quiero decir tal cosa, con esas convicciones que tiene, con este piso teórico que estoy mostrando. Luego están los videoactivistas, que esos son más guerreros y muy bien en la red INAD tenemos algunas investigadoras, por ejemplo en España, que han estudiado sobre videoactivismo. Y estos para mí son los más guerreros, no solamente es lo que yo tengo en la cabeza y voy a plasmar en la película, sino lo que voy a hacer con ese, qué voy a hacer con ese audiovisual y cómo con ese audiovisual yo puedo introducir un cambio. Y luego está el activismo cinematográfico, que allí estamos las personas como yo, que nos gusta complicarnos la vida y nos dedicamos a producir festivales de cine, que es todo una problemática y bien dificultoso. Y el activismo cinematográfico es una fiesta cinematográfica donde el pretexto son los audiovisuales, pero está alrededor de muchas otras formas de activismo. Luego, pasemos ahora al ámbito académico. Ya dije que es el mismo piso teórico. Entonces aquí yo hago una equivalencia. Una tesis es un largometraje y un artículo arbitrado es un cortometraje. Solo que, y aquí me da culpa también, y me responsabilizo, que los académicos solemos hacer las cosas un poco más complicadas y más prolongadas y más largas. Siempre para el público va a ser más fácil ver un largometraje que leerse una tesis completa, una tesis doctoral o un trabajo de grado. Y siempre va a ser mucho más fácil y más rápido ver un artículo, ver un cortometraje pequeño que leerse un artículo arbitrado que tiene una estructura bastante rígida de metodología, como lo abordé, para finalmente, posiblemente, decir unas conclusiones bastante débiles. Es lo que está sucediendo a nivel investigativo del cine LGBT. Ahora bien, siguiendo con esto de cómo investigamos, la pregunta es ¿qué investigamos sobre el cine LGBTIQ+, y cómo lo hacemos? Entonces, casi que el 90% de las investigaciones atañen a representaciones y vivencias. Llámese representaciones sociales, estereotipos, imaginarios, o cómo lo vivimos, o cómo lo sentimos. Eso es lo que se está investigando. Entonces, el pretexto es el audiovisual, la película, a la cual le hacemos un análisis de películas. Algunos lo llaman análisis fílmico, análisis cinematográfico, análisis de película. Otros hacen diferencia entre estos términos que yo estoy dando. Hoy no voy a hacer diferencia. Pero, para traducirlo, no es más que una hermenéutica más Queerlandia. Quiere decir, yo tengo esa película allí. Los más estructuralistas dividen las secuencias, escenas, códigos visuales, códigos sonoros. Los menos estructuralistas simplemente agarran las fracciones o segmentos que les interesa. Luego todo eso tiene una interpretación o hermenéutica, pero a la luz de Queerlandia, de los conceptos que ya vine aproximando. Entonces es muy común que todas estas investigaciones sobre cine LGBT tengan conceptos de modo reiterativo. Por ejemplo, es muy reiterativo leer la deconstrucción, el no binario, deconstrucción de sexo y género, que es una idea desde finales de los 90, aproximada por
por la filósofa Judy Butler. Es común leer sobre la presencia del cuerpo como resistencia y como pretexto político. Es bastante reiterativo. No estoy diciendo que sea bueno o malo, solamente estoy poniendo un tapiz de lo que tenemos. Ahora bien, también me ha llamado la reflexión porque se ha hecho muy reiterativo también cuando se hace documentales, esa primera persona, de esa insistencia de que tenemos que tener las voces de los propios protagonistas y desde esas mismas voces hablar de esa deconstrucción de los binarismos y el sentido político de los cuerpos y las identidades. Pero, y eso también es reiterativo en las investigaciones, pero entonces aquí yo veo que la primera pregunta que me hago es ¿cuál es la diferencia de un investigador de cine LGBT de un crítico de cine LGBT? Más o menos maneja lo mismo, el mismo piso y los mismos conceptos, solo que el crítico quizás esos conceptos los aproxima de una forma más ligera y el investigador lo profundiza un poco más. Esa es básicamente la diferencia. Quizás el crítico no hace todo un análisis exhaustivo y largo ni una fragmentación, el investigador probablemente sí. Y finalmente me pregunto si hay una hegemonía paradigmática en el sentido de por qué seguimos investigando casi el 90% de la misma manera. Y bueno, yo hago aquí unas aproximaciones para vencer esa hegemonía paradigmática. Yo creo que lo primero es que debemos recuperar los estudios sobre las audiencias que se hallan ahí en los festivales de cine, los estudios de recepción. Seguimos viendo películas y haciendo hermenéuticas de las películas y poco hacemos de lo que hay en las audiencias y en los festivales y de cómo se recibe. Luego, me parece importantísimo rescatar los estudios vivencialistas y en este sentido paso al punto 3 directamente, que es el videoactivismo como esa forma de investigación-acción, que un muy buen ejemplo lo tenemos en Latinoamérica con las mujeres al borde o al borde producciones, y también vi algunos casos en Río de Janeiro y en Sao Paulo con videoactivismos sobre algunas periferias afrodescendientes, LGBT y queer, y no solamente era hacer el audiovisual, sino cómo yo logro ese cambio con el audiovisual. En Venezuela recuerdo un ejemplo de una drag queen que paseaba las calles y la iban filmando, se introducía en las casas más conservadoras. Era bien interesante todo ese entramado de relación que jugaba el audiovisual en vivo y directo. Punto 4, pensar más allá de la primera persona y cómo la tercera persona puede narrar de manera convocante. Aquí es que, si bien es necesaria la primera persona, obvio que sí, también es necesario ver cómo esa tercera persona puede ser convocante, porque ya basta de tantas primeras personas en los documentales, y a veces los documentales parecen una valeriana y nos da sueño. Quinto, respetar todas las primeras personas, es la voz de la persona no colectiva. Esto lo digo porque había un documental que se estrenó hace poco aquí en Buenos Aires de Santiago Giralt, y era un documental sobre primera persona y fue duramente atacado porque decía que esa primera persona era poco válida porque era de una clase social media. Ya va, ojo, si hablamos de las primeras personas, respetemos todas las primeras personas. Luego la discusión es si se está representando una forma hegemónica o no hegemónica, es otra cosa. Entonces no hablemos de respetar todas las primeras personas, sino las respetamos realmente. Con esto culmino, creo que fui bastante polémico en muchas cosas, pero me gusta hacerlo siempre y me gusta generar el debate y eso así lo disfruto y le doy un poco más de edulcorante a la cosa. Gracias. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Alirio. Pues sí, has hablado algunas temáticas que pueden ser controversiales, pero que finalmente nos van a permitir poder conversar mucho más luego de la presentación que nos va a realizar Alejandro. Así que te agradezco por tu participación y le voy a dar paso a Alejandro Jiménez Arrasquito, quien nos va a hablar del cine mexicano de temática gay y trans.
Él es doctor en medios, en comunicación y cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestro en psicología clínica y psicoterapia por la Universidad Iberoamericana Puebla y es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, en donde coordina la maestría en estudios y producción de la imagen y ha impartido cursos sobre lenguaje y producción audiovisual, sobre apreciación cinematográfica, sobre video documental y análisis fílmico. Él estudia las representaciones sociales en medios audiovisuales, especialmente sobre diversidad sexo-genérica, y además ha sido realizador de documentales y ha obtenido reconocimientos por parte de la FONCA y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y lo interesante también es que su tesis la ha realizado, digamos, en esta temática. Así que te doy la bienvenida, Alejandro, que sé que nos vas a poder dar o acercarnos justamente a este tema de cómo el cine mexicano ha tratado estas temáticas justamente que tienen que ver con la parte gay y trans. Así que ya sabes, tienes 10 minutos, si te pasas unos minutitos más, no hay ningún problema. Nos ha pasado con nuestros anteriores panelistas, así que te doy la bienvenida. Muchas gracias, Catalina. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mesa, con Rosángela, con Alirio y con todas las personas que nos están siguiendo por la transmisión. Pues voy a dar un poco también de seguimiento a lo que han expuesto aquí mis compañeros, sobre lo que han ellos ya abordado. Voy a compartir pantalla de la presentación que tengo aquí preparada. Bueno, creo que ahí está ya. Bueno, pues les voy a comentar un poco de manera general, sobre este cine mexicano de temática gay y de temática trans, principalmente de temática gay porque es lo que he estudiado en los últimos años. Digamos que recientemente me estoy tratando de adentrar en qué ha pasado en el cine mexicano de temática trans, travesti, transgénero, transexual, pero pues mi tesis doctoral, como decía Catalina, fue sobre cómo se representa la homosexualidad masculina en el cine mexicano. Hay un texto que me pareció bastante interesante, que es este que pongo aquí en pantalla ahora, Imágenes gay en el cine mexicano, 3 décadas de joterío, de 1970 al 99, de Bernard Schultz Cruz, que es un investigador chileno que trabaja en una universidad canadiense, que decidió estudiar el cine mexicano. Me pareció muy curioso porque pues hace una revisión de 33 películas producidas en estas 3 últimas décadas del siglo XX para hablar sobre cómo se ha representado el cuerpo del varón homosexual en estas películas mexicanas, todas de ficción. Cuando yo observé este libro, cuando revisé este libro, pues me pareció como un punto detonador para hacer una propuesta, que justamente fue mi tesis doctoral, sobre qué había pasado en los años posteriores, ¿no? Del año 2000 al 2019, 2020, 2019, que fue en donde concluyó mi investigación, porque lo que encontré pues fueron investigaciones muy puntuales, estudios muy específicos sobre alguna película, sobre un par de películas, o sobre las películas de algún director, como Jaime Humberto Hermosillo, por ejemplo, o las películas de Julián Hernández, que son pues cineastas mexicanos, para mi parecer, los 2 cineastas mexicanos más destacados en ese tema, más prolíficos en este tema, pero no había una revisión, digamos, a lo largo del tiempo, de un conjunto de cintas. Y otro punto que me pareció importante de la búsqueda que hice de estudios previos, pues es que hacían una investigación sobre personajes puntuales. Cómo se representa el cuerpo, cómo se representa al personaje homosexual, pero no se preguntaban sobre temáticas más complejas, y entonces fue ahí por donde encaucé mi propuesta. Yo me pregunté cómo se representa no al personaje, sino cómo se representan 4 fenómenos que están vinculados directamente con el tema de la homosexualidad, con la heteronormatividad, con lo queer, que son cómo se representan las relaciones de pareja,
cómo se representan las relaciones sexuales, qué se dice o no se dice sobre la homofobia, y también qué ha pasado con la representación del armario, ¿no? Como este mecanismo de la heteronormatividad para someter o para sujetar a las personas homosexuales. Entonces, bueno, pues hice una selección de 17 películas. Se han producido 34 películas en los primeros 20 años del siglo XXI de ficción. Yo me enfoqué específicamente a la ficción, no al documental. Y entonces de esas películas hice una selección de estas 17, buscando que no se repitieran los directores, por ejemplo, que fueran películas que hubieran sido vistas a través de internet o que se hubieran exhibido en pantallas de cine comercial. Y entonces, bueno, también que por supuesto estuvieran accesibles para su análisis. Entonces, analicé estas películas, ¿no? Que aquí están los títulos y los autores de ellas. Y bueno, pues digamos que en términos generales, lo que me llamó mucho la atención es que las realidades de estos varones homosexuales, no analicé temática trans aquí, ni analicé temática lésbica, sino exclusivamente homosexualidad masculina, pues que estas realidades de estos personajes ya no estaban, digamos, tan encasilladas a estos dramas que se vieron en el siglo XX sobre la aceptación o no aceptación, el rechazo de la sociedad, el armario. Sí hay algunas que se vuelven casi como manuales sobre la vida homosexual. Por ejemplo, Cuatro Lunas, ¿no? Es casi un manual. Y con eso no la demerito, sino solamente pues digo que está muy apegada a esa representación de realidades que por supuesto siguen ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? De mucha homofobia interiorizada, de mucho miedo al rechazo familiar. Entonces, pues hay alguna que otra película que va todavía por ahí, pero hay muchas otras que están siendo situadas en contextos totalmente distintos al del estereotipo, ¿no? Es decir, el del estereotipo podría pensarse en esta cultura gay que solo ocurre en una discoteca o que solo ocurre en aplicaciones de ligue. Y aquí hay historias que ocurren en otros entornos. Por ejemplo, tenemos la película Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón, que ocurre en el entorno de los skaters en la Ciudad de México. O tenemos la película Sueño en otro idioma, de Contreras, que ocurre en una población indígena, ¿no? En donde se trata el tema del racismo como parte del relato. Y hay una película que no analicé, que es ya de reciente producción, que se llama Te llevo conmigo, que se estrenó recientemente aquí en México, en este año, que habla sobre la migración, ¿no? Es dos personajes, uno de ellos tiene bueno, dos varones que se enamoran justamente en la ciudad de Puebla, que es en donde yo me encuentro, que uno de ellos tiene que irse a Estados Unidos a hacer sus sueños, como ocurre con muchos heterosexuales en este país, ¿no? Sobre todo en esta ciudad o en este estado de Puebla. Y entonces esto es llevado a la vida de dos personajes homosexuales. Y no porque sea una invención o una imaginación del guionista, sino porque además es una historia verídica. Es decir, es una historia real llevada a la pantalla. Y entonces lo que quiero destacar es que justamente estas películas rompen con estos esquemas convencionales de representación de la homosexualidad. Hay, por supuesto, algunos casos de homofobia explícita, como Pink, el rosa no es como lo pintan, que es una película que se exhibió en Netflix, que está producida por un grupo evangélico y que, bueno, gracias al activismo, pues se quitó de la plataforma porque, pues bueno, aborda la historia de una pareja homosexual que adopta a un niño y que, según la trama, pues le van a dar una mala influencia y lo van a volver homosexual y lo van a volver afeminado, etcétera, ¿no? Entonces es una película abiertamente homófoba
y hay otra que pretende no serlo, pero que termina cayendo en ello, que es la película Macho, de la guionista Sabina Berman, que a mí eso francamente me sorprendió muchísimo, bueno, ya desde el planteamiento es un varón heterosexual que se hace pasar por homosexual para acercarse a las mujeres. Algo que lo vimos ya en el cine mexicano con Mauricio Garcés, un personaje muy famoso en el cine nacional del siglo XX. Y entonces en ese punto de partida, pues lo único que hace es, en el afán de, pues de defender los derechos y libertades de las personas homosexuales, termina cayendo en lo contrario. Bueno, y otro punto que me parece importante destacar en esta revisión que hice fue también la relación que hay entre homosexuales y heterosexuales en esta suerte de bromance, ¿no? De romance entre amigos, que es algo muy común, no solo en el cine mexicano, sino también en el latinoamericano, como hemos visto Rosángela y yo a partir de la revisión que hemos estado haciendo de películas de temática LGBT. Esta línea muy delgada entre la relación de amistad de dos varones, en donde termina pasando un poco más allá de la amistad y parece que se da una especie de romance. Eso ocurre en Velociraptor y Te Prometo Anarquía, y bueno, pues son, digamos, como algunas de las características que me parecen propias de las películas del siglo XXI, que no se observaba en las películas del siglo anterior. Y bueno, pues me he acercado un poco últimamente al cine de temática trans, eh, travesti, transgénero, transexual. Hay que decir que el cine mexicano pues no se ha acercado mucho a estas realidades. La verdad es que tenemos ahí esta primera película, El lugar sin límites, de Arturo Ripstein, que es pues el parteaguas, es icónica, porque habla de un personaje, la Manuela, travesti, que pues, bueno, voy a contar el final porque me parece importante, que es asesinado, ¿no? Por la homofobia y por el machismo mexicano. Pero después de este gran hito en el cine mexicano, pues creo que es en el documental, salvo algunos casos de ficción, como por ejemplo Carmín Tropical o Estrellas Solitarias, que también quiero comentar que analicé estas dos películas y están algunos textos publicados, les pasaré ahí por el chat de Facebook los enlaces para quienes quieran revisar estos análisis. En Carmín Tropical hice un análisis junto con la doctora Mónica Medina de la UAP sobre el feminicidio, el transfeminicidio, mejor dicho, que es un fenómeno pues, que ni siquiera está tipificado en la ley mexicana, ¿no? Se considera como asesinato de varones vestidos de mujeres, no como transfeminicidios. Y entonces, bueno, hicimos ahí un análisis sobre cómo se utiliza la construcción de la memoria acerca de los transfeminicidios en esta película. Y otra cinta de ficción es Estrellas Solitarias, sobre dos mujeres trans que persiguen sus sueños. Una de ellas sueña con con tener una fiesta de 15 años, y la otra, interpretada por la primera actriz trans mexicana que interpreta a un personaje trans en una película, Dana Carvelas, cuyo sueño es ser una cantante famosa. Y bueno, se enfrentan a la transfobia en esta cinta, y allí analicé cómo se utilizan los recursos sonoros para la representación de la transfobia. Bueno, estos textos se los comparto ahí en un momento más en Facebook. Bueno, y fuera de estas ficciones, pues creo que el cine de temática trans mexicano se ha ido más por el género del documental, como en esta cinta Morir de Pie, que nos cuenta pues la historia justamente de un personaje que era muy similar al Che Guevara, no solo físicamente, sino también en cuanto a su mentalidad, y entonces, bueno, se narra justamente su proceso de transición. Está Made in Bangkok, de una chica mexicana que tiene que meterse a un concurso de belleza para poder obtener los recursos que le permitan poder pagarse una cirugía de reasignación genital.
O tenemos este documental Salir, que cuenta la historia, aquí sí, no solo de chicas trans, también hay algunos chicos trans en esta cinta, producida por Time Out México. O Viviana Rocco, sobre una fotógrafa que, bueno, pues además nos cuenta, digamos, su proceso creativo, no solamente su identidad trans, sino también su capacidad creativa con la fotografía. O Casa Rochelle, que es un espacio en la Ciudad de México en donde los varones pueden ir a travestirse y, bueno, pues es un espacio de libertad, de encuentro, de reconocimiento de la identidad que en el exterior no es permitida, pues en Casa Rochelle, en la Ciudad de México, es un espacio, digamos, de libertad y de seguridad. Y bueno, pues este documental muy destacado de Roberto Fiesco, Quebranto, que habla sobre un personaje del cine nacional denominado Pinolito, que en su infancia y adolescencia, actuó en diferentes películas, pero una vez que inició su proceso de transición en la década de los 90, pues no encuentra un lugar ya en el cine nacional, además porque también el cine nacional entró en otra etapa, entonces no encuentra un espacio en el cine nacional y pues vive la marginación, vive, digamos, de los recuerdos de lo que fue su trayectoria artística, como bailarín, como actor y ahora como una actriz, pues digamos que ha quedado en el olvido y que tiene que enfrentar esta pobreza, una serie de enfermedades. Y bueno, aquí en la imagen va acompañada por su madre, quien justamente la impulsó a lo largo de su carrera y ahora las dos recuerdan aquellos momentos memorables. Entonces son pues algunos, digamos, de los documentales de temática trans que, repito, son muy escasos en el cine mexicano y de la ficción ni se diga. Y bueno, hablando del cine de temática lésbico, pues también, digamos, que son los grandes olvidados. Y bueno, también me gustaría finalmente comentar que estas películas, sobre todo las películas de ficción de temática gay, sí están en un tono muy asimilacionista, ¿no? De adaptarse o ajustarse al sistema heteronormativo para la aceptación de la homosexualidad. Son pocas las películas que van en otro sentido, ¿no? Algunas de las que mencioné, pero la mayoría sí están en un ámbito más asimilacionista. Bueno, pues ese es un, digamos, panorama general sobre lo que ocurre en el cine mexicano de temática gay y de temática trans. Gracias, Alejandro. Has hecho un recuento, creo que súper interesante de cuál es qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el cine mexicano. Y estaba viendo, solo nos quedan 15 minutos, así que me va a tocar correr con las preguntas. Pero creo que era súper interesante que cada uno aborde los diferentes tópicos que tenían preparados justamente para acercar desde la parte de cómo se investiga, de qué es lo que pasa en el cine mexicano y esa perspectiva general que nos dio Rosángela, ¿no es cierto?, sobre cómo el género se introduce dentro de la parte cinematográfica. Y aquí tengo algunas preguntas justamente de colegas nuestros de la Red INAV, algunas son de Jerónimo Rivera y las otras son de Manuel Chiroque, que tiene una pregunta que justamente estaba yo pensándola en torno al tema de las nuevas producciones en estas nuevas plataformas y que están ampliando, digamos, la posibilidad de que todos estos recursos audiovisuales y sobre todo todas estas producciones, digamos, tengan un nuevo espacio y de que ya no solo estén de alguna forma segmentadas o que sean las grandes industrias, ¿no es cierto?, quienes decidan qué es lo que se
qué es lo que se produce y qué es lo que se distribuye. Las plataformas nos han dado esas posibilidades de poder distribuir ese tipo de contenido y de que cada vez, digamos, el acceso también del público tenga más facilidades. Y en este sentido, bueno, Jerónimo, y esto creo que es específicamente para Lirio, nos hace 3 preguntas. La una, que es: ¿la inclusión de personajes homosexuales es suficiente para clasificar una película como cine queer? Y también en este sentido, la inquietud que tienes, ¿esa visibilidad es suficiente y necesaria para avanzar hacia un cine más incluyente? Y finalmente, si es deseable que esto llegue a naturalizarse para que la categoría queer deje de exotizarse, ¿cierto? Entonces, te doy la palabra. Ok, ok, sí, ya la había leído. Sí, bueno, en principio yo creo, es un término mío que también es un término polémico, yo hablo de democratizar los estereotipos, en el sentido que el estereotipo, cuando hay un solo estereotipo en el audiovisual, ahí es cuando hacemos un sesgo. Cuando yo tengo más posibilidades de colocar, más exactamente tipos, hago la corrección, tipos, coloco una diversidad de tipos y no un solo tipo que se convierta en un estereotipo, entonces estoy democratizando esa posibilidad y diversidad de miradas. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que la representación y de estos tipos no es suficiente para avanzar hacia una inclusión también en el cine. También se necesita inclusión de las mujeres, de los diversos, de las personas LGBT, de las personas queer, de las personas no binarias, en los equipos de producción de las películas, en los equipos de promoción de las películas, en todos los equipos de trabajo. Hace poco escuchaba unas ponencias de un grupo de feministas acá en Argentina y me sorprende cómo están tan bien organizadas que ya tienen unas estadísticas y dicen cuánto hay en el trabajo de dirección, cuánto hay en el trabajo de técnico, en el equipo técnico en sonido. Entonces eso me pareció bien interesante. Obvio que ya sabemos más o menos por dónde van las estadísticas, que en el trabajo de dirección están los hombres, en el trabajo de técnico están los hombres, las mujeres empiezan a hacer codirecciones y están más en el sector de arte compartido con las personas gay, las personas homosexuales. Entonces era más o menos el rubro de estadística y ellas proponían como unas series de estrategias para superar eso. Sobre naturalizar, la pregunta que dice, ¿es deseable que esto llegue a naturalizarse para que la categoría queer deje de exotizarse? Yo creo que siempre cualquier concepto que resulta como novedoso en una sociedad se exotiza, y eso es así. Pero a la larga tiene como una modificación ese concepto, porque recuerden que todo lenguaje tiene un carácter performativo, pero no es inmediato, sino que se van creando las estrategias y las acciones para que se haga realidad eso que se dice. Entonces, así como hablamos de LGBT y se fueron creando estrategias y acciones en las sociedades, como en la sociedad argentina y muchos otros países, y hoy por hoy, por ejemplo, acá en Argentina, hablar de lo LGBT ya sabemos qué es y con total tranquilidad. Así pasa con lo de los conceptos queer y no binarios, se van a seguir creando las estrategias para seguir traduciendo ese abstracto denominado queer y no binario a acciones concretas y reales. Muchísimas gracias, Alirio. Y voy a pasar con justamente las preguntas de Manuel Chiroque, quien tiene esa misma inquietud. Alejandro, adelante. A ver, sobre esta categoría de cine queer o de cine gay o cine LGBT, etcétera, me gustaría solo comentar algo brevemente que, pues digamos, también son categorías o son términos para dar visibilidad, ¿no? Es decir, ante esta falta de representatividad que comentaba al inicio Rosángela, pues es necesario hacer visible que las contadas películas que existen en donde se incluya personajes homosexuales, bisexuales, etcétera, pues existen, ¿no? Y entonces se les tiene que poner, digamos, este adjetivo de gay o de LGBT,
pues para visibilizar su existencia. Hace un año hacía un video comentando una película peruana que se llama Retablo, y entonces en la imagen, para darle difusión a mi comentario, yo puse cine LGBT, ¿no? Y entonces empezaron a llover las críticas, ahí, bueno, no a llover, pero algunas críticas ahí en los comentarios, de que yo estaba, además comentarios homófobos, que yo estaba devaluando la película Retablo al ponerle el término cine homosexual, ¿no? Que Retablo era mucho más que eso, que Retablo narrativamente, yo lo sé, ¿no? Era mucho más que eso. Entonces, bueno, primero el asunto homófobo ahí de por medio, pero más allá del asunto homófobo, pues es una manera de denominar a estas películas en donde aparecen personajes de la diversidad sexual y de género para remarcar que existen, ¿no? Para hacerlas visibles. Tal vez en el momento en el que ya la diversidad forme parte de esas narrativas audiovisuales de manera constante a lo largo y ancho del mundo, pues entonces ya no será necesario decir cine LGBT, ¿no? Es decir, cine de seres humanos, y tan punto, ¿no? Sí, yo agrego rapidito, totalmente de acuerdo con Alejandro, es una forma de visibilidad y además es una nomenclatura que nos facilita la vida en el mundo académico y en el mundo de los festivales de cine. Y en este sentido aporto algo que decía el catedrático Alberto Mira. Él decía si a lo largo de la película, en el inicio, desarrollo y fin, cualquiera sea la posición, el personaje que aparece con más frecuencia es un personaje LGBT, puede ser denominado cine LGBT, o si trata sobre las vivencias de las personas LGBT, puede ser llamado también cine LGBT. Sí, cuando nombraste el retablo, Rosángel, para no dejarte con la palabra. Solo lo que quería agregar es que nosotros como nos pensamos en el título de esta cátedra, justamente no pusimos cinema LGBT, ¿no? Pusimos la cuestión de la diversidad en el cine latinoamericano, porque creo que vamos caminando por eso, ¿no? Que la cuestión se esté tan mezclada o tan presente en las narrativas que podemos hablar de esto y no tener que justamente puntuar por una cuestión específica. Pero es algo que también pensamos en este proceso, ¿no? Que se naturalice la discusión de estas cuestiones en las películas. Por eso evitamos ponerlo justamente como una provocación, ¿no? De no nombrar así, porque muchas veces cuando nombramos es como eso que decía Alejandro, que parece que estamos limitando la película a una cuestión que la atraviesa, cuando la verdad sabemos que cada película es un universo de cuestiones estéticas, narrativas y temáticas. Entonces, solo eso quería puntuar. Y Así. de hecho eso pasa en el ejemplo que pusiste, Alejandro, que es el retablo. De hecho, cuando mucha gente le empieza a ver a esa película, no se imagina cuál es o qué es el tratamiento narrativo que le van a dar a esa historia, ¿no? Y es súper interesante porque además rompe con algo que nunca uno lo hubiera pensado desde ese país, que es Perú, ¿no es cierto? A mí me pareció que era una historia que abarcaba muchos contextos, muchas historias y que no debería, digamos, ser como de alguna forma discriminada, que pasó en las redes sociales. De hecho tuvo muchas reacciones, que es lo que te ha pasado a ti. Y en este sentido, Netflix, y es una de las preguntas que justamente Manuel Chiroque nos hace, es, la plataforma Netflix es cada vez más común la presencia de este tipo de personajes, de este tipo de temáticas de LGBT en series, en películas e incluso como una categoría ya propia, ¿no es cierto?, de Netflix. Y es este un indicador positivo de la inclusión. O sea, este tipo de plataformas de alguna manera han diversificado esa posibilidad, como lo decía antes, de que las producciones de temáticas LGBT se introduzcan. Miramos en muchas series, por ejemplo, en una serie muy famosa que es de este profesor, se me fue fíjense, se me fue el nombre, este rato es súper famosa, esta serie española que era El Filósofo, no sé si ustedes la recuerdan, en la cual se introducía también este tipo de personajes. Y son series que los chicos actualmente, los jóvenes, digamos, tienen una aceptación mucho más
fácil, digamos, a este tipo de personajes, lo miran con una normalidad que los adultos o personas de cierto tipo de edad tienen todavía una resistencia a este tipo de contenido. Pero para los jóvenes, yo creo que esto ha cambiado un poco la lógica de la mirada que tienen frente a este tipo de contenidos. Bueno, ahí hice dos preguntas, ¿no? Una de las plataformas y la otra de los contenidos. Cómo se han diversificado y la mirada que tienen las diferentes generaciones. Cualquiera de ustedes puede participar. Bueno, comienzo yo rapidito. Yo veo positivo la presencia de las plataformas de streaming y la colocación de contenidos LGBT, incluso como categorías específicas. Por supuesto que es discutible cuáles son hegemónicas, cuáles no son hegemónicas. Hay una diversidad de todo. Cuáles son más didácticas, cuáles son más del sentir y vivir y menos didactismo. Hay para todo. Pero yo sí creo necesario no anular a ninguno de estos contenidos y seguir dando el debate sobre eso que consideramos pertinente. Alejandro o Rosángela. Sí, bueno, a mí me parece que Netflix y, bueno, en general los medios digitales han dado el salto que la televisión mexicana, bueno, perdón, hablando en el caso mexicano, que la televisión no se atrevió o no se ha atrevido, ¿no? Ha sido muy incipiente lo que en el caso mexicano ha ocurrido con la televisión en estos temas. Digamos, una televisión que se ha quedado anclada en los discursos conservadores, porque se dirige principalmente a un cierto sector de la población que tal vez no esté tan dispuesta a recibir estos temas. Y entonces creo que los medios digitales pues han justamente tomado el espacio que la televisión ha dejado vacío, ¿no? Y qué bueno porque, como decía Alirio, pues es algo que hay que, algo positivo, ¿no? Que exista esta inclusión en los medios digitales en donde, pues sobre todo son generaciones más jóvenes las que están allí dialogando a partir de los contenidos que se producen, que ese es otro fenómeno interesante, ¿no? Que no ocurría tanto con la televisión, que tal vez no ocurre tanto con el cine, pero que los medios digitales sí tienen la posibilidad de interacción, de diálogo, de discusión sobre los temas. Con pros y contras, ¿no? Si pensamos que los algoritmos nos limitan y entonces solo encuentras a las personas que tienen tu misma forma de pensar o que se polarizan las discusiones, etcétera. Pero por lo menos están ahí esos discursos circulando y tienen alta penetración y alto poder de discusión entre los usuarios. Sí, justamente yo pensaba en este tema de la narrativa mexicana, ¿no es cierto? Donde creo todavía pasa, pero cada vez se va rompiendo más este esquema, ¿no es cierto? Donde ha habido una contextualización sin contextualización, digámoslo así, parece una paradoja, pero donde se han presentado o se han problematizado este tipo de, digamos, de situaciones, además hay muchas narrativas que todavía siguen trabajando este tema de una manera tradicional, ¿no es cierto? Donde no acercan exactamente las temáticas de los matrimonios gays. Y también eso de alguna manera creo que ha alejado a cierto tipo de generaciones, ¿no es cierto?, de la televisión. Bueno, además que ellos ya consumen este tipo de plataformas por el acceso que tienen, porque por el lugar desde donde lo consumen, ¿no es cierto?, que son los dispositivos móviles o sus propias computadoras. Pero eso también no nos ha permitido, o no sé si en México, en Argentina o en Brasil, sí ha permitido de alguna forma que estas políticas, ¿no es cierto?, públicas desde los estados también empiecen a tener otra mirada o empiecen a abrirse. Lógico que esto va a tener que ver con un tema de quiénes están frente al Estado, ¿no es cierto?, si son de derecha, si son de izquierda, pero de alguna forma es el tener este tipo de contenidos en las diferentes producciones abre esa posibilidad de lo que decía Lirio de democratizar, ¿no es cierto?, de democratizar estos tópicos,
de democratizar estos temas y de que todos los seres humanos, digamos, nos sintamos incluidos dentro de este tipo de producciones. Inclusive es súper interesante, miren que yo hace algún tiempo, y bueno, la siguiente cátedra justamente va a estar Mónica Maruri, quien trabaja con este festival de Prix Jeunesse, y veía que había producciones ya de infantiles en las cuales se empieza a introducir este tipo de tópicos para que los chicos empiecen a asimilarlos y no tengan esa irrupción o de que, digamos, después de pronto le aparezca cuando ya están en edad adulta este tipo de temas y ellos no tengan un contexto, de que no hayan sido tratados anteriormente y ellos no sepan, digamos, cómo enfrentar este tipo de contenidos. Entonces, es interesante, digamos, esto. Y no sé si eso, si en cada uno de los países que ustedes están, este tema desde el Estado o cómo se lo está tratando desde el Estado, ¿no? Yo, bueno, vuelvo un poquito, Catalina, quería hablar un poco de lo que estaban comentando los colegas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, lo que estaban como creo que se puede agregar también a esto de la cuestión de las plataformas, un crecimiento de la realización, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Vamos a ver muchos contenidos que se han realizado por personas que están tratando de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, muchas web series y muchas como de testimonio, de hablar de su experiencia, de su vivencia. Y creo que estas producciones ahí también han como tensionado que las plataformas encuentren en estos espectadores, y ahí estamos hablando un poco de eso, de pensar la recepción, ¿no? De entender que hay un público específico que está produciendo lo que quiere hablar de la cuestión de diversidad. Entonces, estos contenidos también que son más amadores en el sentido de estar siendo producidos afuera de la industria, creo que también han hecho como una presión para que se empiece a pensar en la industria audiovisual, que ahí también tenemos que poner estas discusiones en la pantalla, ¿no? Y por supuesto que esto pasa, por ejemplo, en Brasil, cuando estamos pensando, y bueno, esto también atravesado por una cuestión política, cuando estamos pensando en por ejemplo, las convocatorias públicas para la realización, hemos tenido muchas que tienen como un recorte específico para la cuestión de la diversidad, ¿no? Así que para que se propongan temas que traten de la diversidad, que traten de la inclusión, entonces eso también atraviesa, ¿no? Creo que es un movimiento que se da conjuntamente, ¿no? Del interés de las personas, cómo ese interés de las personas presiona la cuestión de lo arreglo institucional y político, y cómo eso va también después a aparecer en la pantalla, ¿no? Eso todo muy conectado. Catalina, no te escucho. Perdón, sí, ya me di cuenta. Decía que a mí se me quedan varias preguntas, en realidad son ya las 10:15, pero quedan, digamos, rondando algunos y de hecho se podría hacer u otra cátedra, ¿no es cierto?, que hable específicamente de estos temas, ¿no es cierto? De, por ejemplo, cuál es el mercado potencial que tienen este tipo de producciones, ¿no? O sea, sabemos que las plataformas han podido distribuir este tipo de contenidos, pero ¿cuál es el mercado real y potencial que las tienen? ¿Cuál es esa importancia que tiene este contenido frente a los derechos humanos, ¿no es cierto? Este tipo de producciones, eso es fundamental conocerlo y saber cuál es la importancia que le dan tanto a nivel técnico y de contenido. Si estas representaciones de personajes de alguna forma nos han permitido presenciar un cambio cultural dadas las proyecciones cinematográficas, ¿no? Si eso de alguna forma ha dado un giro en la sociedad y hay un cambio efectivamente cultural y social, hay una apertura mucho más abierta, digamos, a esta nueva cultura de la cual ustedes han abordado hoy. Y la importancia que justamente tienen este tipo de políticas identitarias. No sé si ustedes quieren dar una última participación, un último mensaje, y si no, daríamos por cerrado este conversatorio. Alejandro, Rosángela, Lidio. Todos estamos están viéndonos, ¿no es cierto?, Bueno, a mí solo me gustaría agradecer por la oportunidad,
agradecer sobre todo por estar en la red NAVE, que me ha permitido conocer a mis compañeros que están acá en la mesa conmigo y compartir nuestras inquietaciones y discutir estas cuestiones que nos parece tan importantes, que por supuesto tienen que ver con los derechos humanos y con la cuestión de la igualdad, sobre todo cuando pensamos en nuestra región de América Latina, que todavía hay muchas cuestiones a resolver, ¿no? Para que podamos tener una vida mejor para todos, todas y todos. Entonces agradezco mucho esta oportunidad, agradezco a Catalina por su tan entusiasmada moderación siempre aquí con nosotros, y muchas gracias, y ojalá que se pueda hacer un otro programa para que sigamos discutiendo estas cuestiones. Igualmente quiero agradecer, y desde que nos planteamos hacer esta cátedra, la idea de Rosángela, Alejandro y la mía era divertirnos, pasar un rato agradable y hacerlo bastante laxo y digerible para todo público. Y bueno, y yo siempre colocando mi toque marica. Me gusta mucho tu sudadera. Bueno, en México decimos sudadera, no sé cómo lo digan en Venezuela o en Argentina, pero me gusta, me gusta. Pues yo también agradecer por el espacio, por estar aquí dialogando sobre este tema que es tan importante por el impacto que tiene en la sociedad y en la cultura, ¿no? Es un asunto de ida y vuelta, ¿no? La sociedad impacta en la creación de los discursos, y los discursos impactan en cómo se piensa la sociedad a sí misma. Entonces, pues, gracias por el espacio y espero que nos encontremos pronto. Sí, de hecho, justamente Jerónimo compartía que muy pronto se va a publicar un artículo que él ha escrito sobre mujeres directoras en el cine colombiano, así que también va a ser desde ese país, ¿no es cierto?, donde se hace un acercamiento sobre el colectivo feminista argentino, perdón, colombiano. Hay muchas preguntas que también están relacionadas en cuanto a series juveniles latinoamericanas, algunas de las más populares como Control Z y Élite. Manuel Chiroque también les felicita por ese análisis interesante que ustedes han hecho sobre el discurso audiovisual como mecanismo de normalización y la diversidad como representación. Marta Romero nos dice: la presencia de personajes diversos en tramas cotidianas aporta más que a la normalización, a la empatía. Y bueno, quiero agradecer a todos y cada una de las personas que se han conectado y que han estado junto a nosotros en esta mañana. Como les decía, el tiempo se queda así muy, muy cortito. Hubiéramos querido abordar muchas más cosas, pero seguro esto nos queda para abrir la posibilidad de que exista esta temática en otra cátedra. Así que le quiero agradecer a Lirio, a Rosángela y a Alejandro. Para mí es súper grato siempre. Yo les decía que no investigo este tema, pero que no dejan de ser apasionantes y que para mí siempre es un aprendizaje, así que yo encantada de poder acompañarles y de poder moderar esta cátedra, y les agradezco a todos los asistentes y a ustedes, así que tengan muy buenos días, y de aquí nos veríamos, a ver si Alejandro me confirma, en 2 semanas con la siguiente cátedra, con la 4ª cátedra, ¿no? En 3 semanas. A finales de septiembre. En 3 semanas. Último miércoles. Entonces, en 3 semanas nos vemos. A la misma hora y por el mismo canal, como dicen. Muchísimas gracias y muy buenos días. Chao. Chao. Gracias, Federico, también. Chao.